Y empezamos en el verso 3 del libro de los Efesios, del capítulo 1, leyendo así: bendiciones espirituales. Y yo lo único que le pido a usted, hermanos, que está sentado hoy aquí, que usted se desconecte de todo pensamiento que le saque de la comunión, porque es en la comunión de Dios. No importa si sabes mucho, no importa si sabes poco, no importa si has leído muchas veces estos versículos bíblicos, pero sí quiero que en este día usted lo mire como por primera vez usted se acaba de enterar de algo. Porque el propósito es que todos los días sea un día nuevo para su vida. Porque en la vida de ayer tuvo algunos baches, algunos problemas, pero en la de hoy quiero perfeccionar mi andar. Y mi andar es volviendo otra vez sobre las Escrituras y meditando sobre ellas. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno está esto aquí. En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo estaba usted cuando Dios lo cogió a usted? Tenía algo separado, pero tenía algo muy especial, pero a medida que vayamos hablando de la palabra, vamos a ir encontrando. Dice la Escritura que éramos esclavos del pecado. Desconocíamos la existencia del Creador. Vivíamos a nuestra idea, a nuestros sentimientos, que todavía en muchos cristianos existe el sentimiento. Es que me da pena. Es que yo quisiera decirle, hermano, la vida de cada persona que está al lado suyo, usted no puede aplicarle sentimiento. Usted tiene que aplicar la palabra de vida. Porque usted puede salvar a una persona, no importa. A veces es duro, a veces dice, me da sentimiento, me da pena, quizás más adelante entienda, no ahora, y si esta noche muere, te quedaste sin decirle que había un Salvador y un Señor. Seguimos las Escrituras. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, quiere decir que Él está buscando en ti y en mí, ¿qué? Un cambio, una renovación de la mente, ¿no? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí vienen unos versículos bíblicos que la herejía han comenzado a desviar, pero no estamos en sí hablando de herejía, estamos hablando de Cristo, ¿no? Y de su beneficio. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo es en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, primeramente, los que esperamos en Cristo. Aquí ya tenemos la segunda parte. Tenemos la primera parte donde usted está oyendo cuál es el propósito del Señor en nosotros para que estemos limpios y sin mancha, ¿no? Está hablando de restauración. Y segundo, para hacer alabanza de su gloria. Dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. La palabra arra de nuestra herencia es, como decimos en inglés, el down payment, la entrada, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. El verso 17 dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu y sabiduría. Vuelve a referirse los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque la herejía dice que no entienden, pero bueno. Y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que la revelación que viene sobre nosotros no es el conocimiento humano, sino es una revelación que viene de lo alto a través de Él. Pero si yo no tengo una comunión con Dios, si yo no tengo un encuentro con Dios, si yo no tengo un verdadero romance, amor con Él, ¿cómo yo puedo recibir de Él si yo no tengo tiempo? Si estoy ocupado todos los días, si todos los días estoy lejos de la voluntad de Dios, si que las cosas del mundo son más importantes en mi vida que tener mi comunión con Dios, hermano. La iglesia de Dios tiene que aprender que esto no es un regalo para que vayas al cielo. Mira, esto es un ticket y entras a los juegos. No, porque te pasa lo mismo que le pasa a esa gente que está comprando los tickets para el mundial. Le están vendiendo tickets falsos. Y los tickets falsos que sobreabundan hoy en día en la calle. Muchos hermanos con un buen corazón, cualquier ticket que le dice que es fácil ir al cielo, dicen, no, ya tengo el ticket ya para irme al cielo. No, hermano. Esto es un cambio de persona y siempre lo voy a seguir diciendo. Quizás algunos de ustedes dirán que soy un pastor repetitivo, pero lo más importante es que nosotros debemos preocuparnos por el crecimiento espiritual, porque si nació si tuvimos un nuevo nacimiento dentro de nosotros, este nuevo nacimiento no tiene nada que ver con la comida que usted da, con el doctor que usted va, que usted se chequee la presión de la sangre. Este nuevo nacimiento es un compromiso de vida con Dios. Es una vida nueva en el Señor. Hasta que tú no cumples 18 años, 21 años en algunos lugares, ya tú no eres libre de hacer las cosas. Tú necesitas un periodo. Cuando usted va a la universidad y usted ve el grupo que se va a graduar y usted está en el primer año, ¿cuál es el deseo suyo? Hacer la carrera y llegar a la graduación que llegaron los demás. Esto es en el mundo, hermano. Para usted tener una convicción absoluta del amor de Dios en usted, usted tiene que creer la palabra de Dios. Usted tiene que creer la justificación a través de la sangre de Cristo. Usted tiene que creer la necesidad de depender de Dios en todo. En todo. No, Dios no va a mandar un cheque de cielo. No, Dios no te va a mandar un cheque de cielo. Pero Dios quiere que tú confíes y te guíes por Él, que se encarga de llevarte hasta el cheque. Porque Dios bendice a sus hijos. No haga negocio con Dios que va a perder los 100 pesos. Pon 100 y Dios te va a dar 1000. No, perdiste 100 y no te va a dar nada. Séle fiel a Dios y Dios va a ser fiel contigo. Porque esta palabra escrita no fue escrita por el sentimiento humano del apóstol. Ahora, ¿qué pasa en estos cristianos que comienzan en el primer amor y en los baches se van cayendo? Hombres de Dios rectos que han caminado recto delante de Dios. Y aquí es donde se une el libro de Efesios con todo esto que Dios te da. Y yo quiero que usted me acompañe ahora al libro de Apocalipsis capítulo 2.
Y es triste, ¿no? Esto da tristeza en el corazón. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Efeso. ¿En qué lugar? En Efeso. No entiendo, pastor, ¿qué usted quiere decir? Bueno, déjeme explicarle rapidito. Apocalipsis se escribió en Efeso, ¿no? ¿Dónde se le fue revelado? En la isla de Patmos al Señor. Pero este que escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, perdón, parece que no me conecté bien ahí. Se fue a vivir sus últimos años a Efeso, donde escribió primera y segunda y tercera de Juan, que fue el propio Juan. Y aquí quiero que usted escuche esto y esté atentamente a esto, porque muchos de nosotros y de los que están conectados con nosotros, el día que recibieron a Cristo y le dieron la noticia, porque ¿cuál fue la noticia? Soy salvo por gracia. ¿Por medio de la fe en quién? Quiere decir que la fe de haber creído esa palabra, usted fue salvo. ¿Lo sabía? Usted no tuvo que hacer nada, solamente creer. Pero, ¿a qué llama usted creer? Creer es empezar a crecer dentro de usted día a día hasta que se forma este nuevo hombre en usted, esta nueva mujer en usted, este nuevo joven en usted, este niño que va creciendo oyendo la palabra de Dios y cada día ansía conocer más esta palabra, esta vida de Dios. Mi hijo va a la iglesia, pero tu hijo viene a la iglesia y lo menos que hace es entender lo que oye y lo menos que hace es estar atendiendo y recibiendo y perdiendo el regalo más precioso que tiene un joven. No hay regalo más precioso que un joven que comienza a alimentar su espíritu. Porque este joven no va a recibir las heridas que cualquiera de nosotros hemos recibido en la vida. Amén. Hay gente que comienzan a vivir una vida de romance con Dios, pero la gasolina se le acaba cuando coge la primera curva. ¿Sabe por qué? Porque su vida es en la mente, en las emociones, en los sentimientos. Y esta no es la vida que Dios está hablando aquí. Es una vida que es necesario que el Espíritu habite en ti para que el Espíritu te dé vida. Porque el que da vida es el Espíritu de Dios. Ahora te voy a hablar de una gente que usted conoció, quizás algunos de los pastores que están aquí o personas que llevan años en el Evangelio y conocieron esta vida y ahora resulta ser que esta vida le es una carga grande. Escuche esto. Pero para leer este versículo bíblico le voy a recordar primero que todo un versículo de los que más estoy enamorado en la Biblia, que es Proverbios 4:23, que dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Se recuerdan? ¿Qué está tratando de decir esto que voy a leer ahora? Dice: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Le está hablando al ángel de la iglesia. El ángel viene siendo como el pastor de la iglesia, pero dirigiéndose a la iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es un guerrero. ¿Es un guerrero o no es un guerrero? ¿Le está hablando un guerrero o no? Le está hablando a alguien que ha amado la obra, alguien enamorado de la obra, alguien que ha sufrido por la obra, alguien que ha caminado. Hermano, nosotros venimos en el carro. Esta gente a veces caminaban millas para servir a Dios.
millas para... A veces no comían. Esta gente, yo quiero que usted se traslade a aquel tiempo. En aquel tiempo no había una casa con aire acondicionado. Escúchame esto. Mire lo que le dice. Pero tengo contra ti que has dejado. ¿Qué dejó? Yo te pregunto, ¿has sentido que has perdido tu primer amor? Porque mira lo que cuando el hombre pierde el primer amor, ese primer deseo de servir, ese deseo de creer, ese deseo de darlo todo, no es porque tú hagas obra ni nada, eso no tiene nada que ver, no porque tú hayas cambiado y ya no haces lo que hacía malo antes, que está muy bueno, se ve, eso es el fruto, los frutos de tu cambio, de tu andar diario van hablando por ti mismo, que es tu testimonio. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente, porque Dios sabe que cuando usted cree, usted tiene que verse en usted el cambio total. Pero lo que está hablando aquí es algo más profundo. Es algo más profundo. Debilitó su corazón y permitió que las situaciones y los problemas que pasaban alrededor de su vida le afectaran. Y comenzó a sentarse, a quejarse. Comenzó a dudar. La duda no es más que lo contrario de la fe. Y lo que llevamos muchos años en el Evangelio, hemos visto personas así, pero se preocupan por llenar su iglesia, se preocupan porque las finanzas están mal, se preocupan porque no tienen vida nada más que para el Señor y empiezan a poner cosas en su mente, porque el enemigo trata de ponerte cosas en tu mente para debilitarte, porque cuando pone la duda, yo que soy un hombre de Dios y tengo tantas necesidades y mira a los demás. Y me lleva a Jeremías. Jeremías fue a darle el cumpleaños a Dios, le dije, eso es lo que ellos tienen. Tú tienes más que todo. Usted no puede permitir, porque mira lo que le pasó a este hombre que perdió su primer amor. Hermano, yo ruego por cada uno de ustedes, porque no quisiera que ninguno de ustedes perdiera ese primer amor. Porque si a veces nos debilitan los golpes, esas noticias que te llegan al oído de personas que estaban crecidas y de pronto tú ves que han cogido un camino diferente y han negado la fe. Porque le voy a decir algo, hermano. La fe no solo se niega cuando usted niega a Jesús. La fe usted la niega con su actitud y su andar diario. Cuando usted sale de la santidad de Dios y el propósito que Dios tenía en su vida, que la estaba encaminando, y usted se va a la basura, a lo sucio, a lo inmundo, ya usted está negando la fe. ¿Lo sabía? Después de haber conocido la Escritura, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Y de aquí, oye lo que viene adelante. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, de dónde saliste, de dónde te fuiste. Porque dice que cuando el Señor llega a tu vida te trae de las tinieblas a la luz, y una luz admirable. No es un bombillo, no es una luz fría, no es el sol, es a la luz admirable. Porque esa luz, ¿dónde va a alumbrar? En nuestros corazones. Y regresar a la oscuridad y regresar, estás escupiendo a la cruz. Por eso el autor de los Hebreos habla claro en el capítulo 6, y la gente no quiere entenderlo, es más, refutan y buscan otra excusa de ese capítulo, pero cójalo con tiempo y léalo después, Hebreos 6:4. Dice: por tanto, ¿de dónde has caído?
y arrepiéntete. Hermano, no es que me arrepiento del pecado, no, me arrepiento del primer amor que he perdido y salgo corriendo a buscar el primer amor. Salgo otra vez a reconciliarme con Dios, pero esta vez, con el golpe que me di, no quiero más que me den por ahí mismo porque me duele el brazo todavía. Hermano, el arrepentimiento no es un momento de emoción, de yo me arrepiento, Señor, y yo he pecado contra ti. El arrepentimiento verdadero es el cambio total de dirección. El arrepentimiento del hombre es la oportunidad que Dios le da a todos los seres humanos que se han equivocado y que se han caído. Qué misericordia la de Dios, ¿no lo entiendes? Criaste a tu hijo, cuidaste a tu hijo, ya tu hijo empezó a ganar dinero y te dice, me voy de la casa. ¿Por qué te vas? No, bueno, gano mi dinero y yo quiero vivir mi vida aparte de ti. Y te vira la espalda. Y le dedicaste toda tu juventud a tu hijo y lo cuidaste. Aparentemente lo cuidaste. En muchas ocasiones no le enseñamos a nuestros hijos a amar la palabra de vida de Dios. Y ahí tenemos las consecuencias. Mucho conocimiento tenemos, somos muy inteligentes, pero abandoné. Jacob, y un ejemplo bíblico, Jacob amaba más a José que a todos los hermanos. Jacob no fue un buen padre porque hizo diferencia entre los hijos. Se salvó porque era escogido por Dios y Dios le había bendecido. Porque Dios no se retracta de lo que él hace. Pero no fue un buen padre. El buen padre, lo primero que tiene en su corazón es tener esa intimidad con su hijo, día y noche. ¿Es duro? Sí, pastor, es duro. Tú hablas duro. Yo hablo para salvación. Yo puedo hacerme amigo suyo, pero eso no es suficiente. Yo quiero ser su hermano en Cristo y quiero que su felicidad sea completa, porque el Señor nos entregó un paquete completo. ¿Entendió? ¿Me sigue ahí? Aquí, en este versículo que estábamos leyendo ahora, estos versículos aquí del capítulo 2 de Apocalipsis, estamos mirando que hay una oportunidad más. Por eso, cuando usted señale a alguien, señálese usted, haga así, mire. No haga así, porque este está señalando a Dios para arriba, está culpando a alguien. No señale a alguien. Abra su mano y al que esté caído, levántelo. Con misericordia, con amor, como Dios te puede levantar un día a ti también, en un momento determinado. Porque Dios es fiel. Mira qué misericordia tan grande. El Señor había reconocido del ángel de esta iglesia de Efeso todo lo que, cómo había trabajado, su arduo trabajo, todo, su rectitud delante de él, cómo por causa de su nombre había padecido. Y no obstante a esto, le está reclamando que perdiste tu primer amor, hermano. Escuchen esto, hermano. Enamórese, enamórate. El día que llegaste aquí sentiste cierto amor, escuchaste la palabra y la palabra te dio vida. Inmediatamente el enemigo empezó a hablarte en el oído y decir, no, pero yo no creo que sea así, bro. Mira, la iglesia está chiquitica, mira, la gente no viene, mira, la gente se va, mira, este no predica bien, este tiene un acento raro. Y por ahí el enemigo empieza a atacarte por donde le da la gana. ¿Es verdad o mentira? Bendito sea mi Dios y bendito sea mi Señor. Que el propósito de Dios en tu vida es que dice que Dios quería que todos se salvasen. Jesús no murió por un grupo. Jesús murió por la humanidad entera, por los que habían nacido, por los que iban a nacer y por los que vienen más adelante. Jesús murió por los impíos, murió por los de duro corazón, por todos ellos murió. Pero tiene que haber, ¿qué cosa dijo aquí? Arrepentimiento. El hombre que no tiene un arrepentimiento, eso es una mentira, que cuando se va a morir
Yo me arrepiento, Señor, porque esto se puso malo. Y yo sé la palabra tuya, que tú das vida y vida en abundancia. Yo me arrepiento. El Señor te mira y te dice, ¿arrepentiste ahora? No, papá, no. Hace tiempo te deseché, porque la palabra, porque está escrito en Romanos. Dice que te entrega una mente reprobada. Entonces, vamos a buscar todos los capítulos bíblicos que el Señor derrama su misericordia, pero vamos también a hablar de las condiciones que Dios pone. Porque no hay nada en la Biblia en que Dios no haya puesto una condición primero. Todo está condicionado en el Señor. Regresamos otra vez a Efesios. Vamos a seguir leyendo. A mí me gusta leer porque es la palabra de Dios y no hay confusión en ella. Yo me puedo equivocar como pastor, pero la palabra no. Aquí está. Capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Estabas enfermos? ¿Estabas en intensiquea? ¿O estabas cómo? Muerto. ¿Qué significa estabas muerto? No hay vida. No hay vida. Cuando el Señor creó al primer Adán, porque el segundo fue el que nos salvó, el primer Adán, que después que dice que lo hizo, sopló vida sobre él. ¿Y le dio qué? Espíritu y hizo un alma viviente del pedazo de tierra. ¿Es verdad o mentira? Entonces, cuando Cristo vino a tu vida, ¿qué fue lo que hizo, hermano? ¿No sopló vida también? ¿Y no te dio vida? ¿Vida junto con Él? Eso se llama, te dio un espíritu, porque creíste. Yo creo, a lo mejor lo dijiste porque te hicieron levantar la mano, pero dijiste yo creo. Si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón, Romanos 10, 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón. Lo de creer en el corazón ahí, mucha de la gente que yo he hablado me dice, bueno, yo creí, pero creer en el corazón es lo que determina tu andar diario. Tú no vas a caminar si no has creído en tu corazón. Porque para creer en tu corazón, es que cuando tú crees en tu corazón e inmediatamente el Señor pone espíritu de vida en ti. Y no en cualquier espíritu. Pone su espíritu. Y todavía nuestra mente no acaba de entender que el espíritu que habita en cada uno de ustedes hoy es el espíritu de Dios que está dentro de usted. Porque es el único que tiene el poder y la facultad para podernos transformar a ser unos hijos maduros. El hijo maduro no quiere seguir como vivía. El hijo maduro, cada vez que se recuerda la vida que llevaba anteriormente, le da tristeza porque vivía, dice que muerto en delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Hay cristianos que siguen corriendo atrás del mundo. Hay cristianos que están aquí, están pensando que la fiesta que hay ahorita allá y la borrachera y todas las cosas que van contrarias a la guianza de Dios, no al hombre ni a la religión, porque Dios no es religión. Dios es una intimidad, es una relación. Dios es una comunión, Dios es un amor, Dios es un salvador, Dios es un estandarte, Dios es quien te quiere guiar a que llegue, porque como dice al principio del capítulo 1, dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Entonces, ¿se pueden quitar las manchas? Sí. ¿Podemos ser santos? ¿Hemos sido santificados? ¿Cuántos creen que han sido santificados aquí? Usted ha sido santificado, separado, redimido, comprado.
Ahora viene la parte de la renovación. Ahora viene la batalla tuya. Esta es la lucha suya. Esta lucha, lo único que usted tiene para ganarla es depender de Él en todo. No, en todo. ¿Qué enemigo tú tienes contigo todos los días? El ego. Yo no necesito. Ya yo estoy ya en la puerta del cielo. El ego nos mata. El ego nos golpea. Usted se imagina que a partir de hoy usted haga un cambio total en su vida. Al punto que usted sea Dios tu estandarte en todo. ¿Sabe lo que pasa cuando usted, Dios es un estandarte en usted? Sin religión, escúcheme bien, sin religión, la religión mata a nuestros hijos, la religiosidad mata a nuestros nietos, la religiosidad mata a nuestros hermanos y a nuestros parientes. La religión los mata porque entonces dice, pero tú, no, yo no. Cuidado con eso. Si usted aprende la palabra, usted contesta por la palabra. ¿Tú no tomas? No. ¿Porque tú eres religioso? No. ¿Y por qué tú no tomas? Porque leí en la palabra que me dijo ser sobrio, estar alerta, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien ser sobrio. ¿Por qué? Porque cuando usted está sobrio, usted está alerta, usted está pendiente. ¿A qué, Enrique? Usted está pendiente a andar como Dios le ha enseñado en sus escrituras y no andar como el mundo. Pero pastor, vivimos en este mundo. Sí, pero si no has entendido de que eres una nueva criatura y que no somos de este mundo, entonces todavía te falta mucho. Porque dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La palabra de Dios me dice que hay si agradamos al mundo, nos convertimos en ¿qué? ¿En enemigos de quién? De Dios. Que mi andar diario, miren hermano, bueno, hay una sola jovencita aquí hoy, pero cuando un joven está lleno de la palabra de Dios, Satanás no puede con él. No puede. Primero, porque un joven lleno de la palabra de Dios tiene sabiduría para contestarle a un hombre de 70, 80 años y decirle, usted está mal. ¿Cómo? Porque lo que usted me dice no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo? Porque la sabiduría, ¿de dónde viene? De Él. Cuando una joven tiene, o un joven tiene la palabra de Dios, tiene autoestima, que a muchas personas maduras le faltan, que no tienen autoestima. Dependen de cómo lo miren o lo que le digan. Pero el que tiene a Cristo Jesús tiene autoestima y donde quiera que llegue se siente un príncipe o una princesa de Dios. Y exige que lo traten como es delante de Dios. Cuando usted tiene su autoestima en Cristo Jesús, ya no habla usted, habla el Espíritu de Dios por usted. Él abre y cierra puertas. Y lo que usted desea en un momento determinado, porque todos tenemos deseos, y vemos que la puerta se cierra, miramos al Señor y le decimos, Señor, gracias, porque tú sabes más que yo. Yo pensaba que iba bien, pero esto no es lo que tú deseas para mí. Eso es vivir en la presencia de Dios. Hoy no quiero ser muy, pero sí marqué algunas cosas que quiero compartirlas con ustedes porque es importante. Miren, capítulo 1, verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe lo que es el espíritu de revelación?
El espíritu de revelación. Usted está en cualquier cosa, usted está durmiendo aún y el Señor se le revela y le muestra. Verso 17, capítulo 1, verso 17. Entonces, ¿hay poder o no en el Señor para darle un espíritu? Entonces, ¿ese espíritu lo recibió usted o no lo recibió? ¿Habita en usted? Sí. Pero muchos le tenemos amarrado, le tenemos amordazado, lo tenemos arrinconado. Pero es hora, hermano, de que nosotros sepamos qué es lo que Dios nos ha dado, porque no hay mayor gracia que la salvación. Solamente porque hemos creído, pero no podemos perder el primer amor. Ese primer amor, esa relación, esa tienes que cuidarla más que todo. Si tú sigues así, me voy de la casa, voy a estar de la casa, pero voy a seguir en el primer amor con mi Cristo. Oye, tú sabes, tú y yo nada, lo que tú me dices no tiene nada que ver con Cristo, todas estas cosas. Todo tiene que ver. Dice, mire esto, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en aquel en que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Ay, me va a hacer rico, porque cogen este versículo bíblico para llevarlo a los materiales y que te va a hacer rico. La riqueza de gloria en el Señor en ti es cuando usted tiene una comunión tan hermosa y creciente diariamente en su vida, que para usted no hay nada más importante que el amor de Dios sobre usted. Cuando usted se peina, la mujer que le gusta hacer peinarse, arreglarse, está peinando, Señor, ¿cómo tú me ves hoy? Hoy, Señor, te estás peinando para el Señor. El hombre se está vistiendo y dice, Señor, estoy de acuerdo a como tú quieres que me presente hoy. Empiezan a vivir un romance y la gente te dice, está loco, porque dice que el evangelio es locura para los que se pierden, más para Dios, para nosotros es poder de Dios. Exacto. Y cuál, verso 19, y cuál la superminente grandeza de su poder, superminente, wow, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces, no es para un grupo u otro grupo, es solamente para los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo Jesús, resucitándole a los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! ¿A quién sentó en los lugares celestiales? Oh. Ahora vamos a leer lo que dice versos 5 al 6 del capítulo 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y yo estuve muerto. Sí, yo estuve muerto. Mi vida espiritual estaba muerta. Y ahora Dios, como yo le creía a Dios y le creo a Dios y le sigo creyendo a Dios, Él me resucitó. ¿Usted lo cree? Si no lo cree, está mal. Dice el verso 8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. El haber creído te dio la salvación. Qué lindo. Qué lindo. Y ahí nos reconcilió. El verso 16 del capítulo 2 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Porque ¿quién es la cabeza? Cristo. Amén. Lo decía en el 22, más atrás del verso del capítulo 1, cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién le dio por cabeza? A Cristo. A Cristo.
Las cosas se las dio a la iglesia porque Él es la cabeza de nosotros, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, si yo tengo la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo, a mí el mundo no me hace falta. A mí los deseos del mundo ya no están para mí. Ya el pecado no muere en mí. Porque lo que muere en mí es la gracia de Dios ahora. Lo que muere en mí es el Espíritu de Dios ahora. El que muere en mí es el andar diario en una relación. Ay, pastor, tengo que leer la Biblia todos los días. Bueno, si todavía para leer la Biblia te cuesta trabajo, entonces quiere decir que todavía no has entendido el Evangelio, porque no hay cosa mayor para una persona que saber todo este beneficio que Dios nos ha dado, toda esta riqueza en gloria que Dios nos ha puesto delante de nosotros, y que nosotros todavía estemos pensando en que vamos a ir allí, que vamos a ir acá, que si... No, hermano, a mí qué me importa el mundo, a mí me importa Dios. Ah, pero espérate, cuidado con los religiosos, que estos religiosos no quieren irse de vacaciones, ni quieren ver las cosas maravillosas que hace Dios. No, no, el Señor nos hizo esta creación para que usted y yo la disfrutáramos, ¿lo sabía? Dios sabe cuánto le amo adentro de mi corazón, y esto es lo que Dios tiene que saber en cada uno de nosotros, cuánto amor sale de nosotros hacia Él. Usted me puede engañar a mí, yo le puedo engañar a usted, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Dónde estaré yo cuando esté en su presencia? Vamos a echar batallas espirituales, papá. No hagan tantas batallas espirituales y sométase a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo. Tuvo que dejar a Job. Le digo, con este no puedo. Le maté la familia, le quité toda su riqueza, lo llené de sarna, lo tiré en una esquina, le mandé 3 amigos para que le pusieran peor. La mujer se viró también. ¿Y sabe lo que ha dicho, Señor? Y el Señor le dijo, sí, Satanás, yo sé lo que dijo. Dijo, alabado sea mi Dios. Alabado sea mi Dios. Porque mi hermano Miguel, enterrando a su hijita todavía, decía, mi Dios sabe lo que hace y mi Dios tiene control de todo. Fe, fe, fe. La mujer de Job le dijo, maldícelo. Ella había tan enamorado de los hijos de ella que por eso eran como eran. Porque no creo que Dios haya permitido que los mataran si hubieran sido rectos delante de Él. Maldice a tu Dios. Dios da, Dios quita. Bendito sea Dios. Hermano, cuando usted se vea pasando diferentes pruebas en su vida, y si la estás pasando aún hoy, alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. ¿Sabes por qué? Todavía está respirando. Y dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Qué lindo. Qué lindo cuando la madurez espiritual llega a usted. Qué lindo cuando podemos tener esa oportunidad de decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, nos sentamos un ratico a compartir un altar para el Señor en su casa. No, yo sé que te vas a poner bravo, pero es alimento. Porque la única manera que nos podemos alimentar y alimentar a nuestra familia es con la palabra de Dios. Es muy lindo ir a las naciones, es muy lindo ir a los confines de la tierra, pero ¿qué hago yo con mi casa? ¿Qué hago yo en mi casa? Si en mi casa todavía hay un problema grande, déjame empezar a resolver el problema porque dice que hay que someter. Pastor, sus hijos no vienen a la iglesia, pero no dejo de orar y de predicarle. No dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer, porque a su debido tiempo recogeremos. ¿Sabe lo que es eso? Fe. Eso es fe cuando todo se nos vira al revés. Hermanos,
Hay tanto, Efesios es un libro tan lindo. Yo empecé a marcar y yo no sé cuántas cosas. Por eso, en el capítulo 4, verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué te quitó ahí? Raíz de amargura. Porque fue conmigo horrible, porque me maltrató, porque me hizo, me deshizo, porque blasfemó, porque todo. Yo siempre digo, es una mochila llena de concreto que estás cargando. Suéltala. Suéltala. El perdón no es más que medicina para nuestro propio cuerpo. ¿Lo sabían? ¿Y qué hago? Amarlo. ¿Cómo? Amarlo. ¿Dios te amó a ti también? Hermano, porque hay una lista de gente que no van a entrar al cielo. Y yo lo dije lo he dicho como un par de veces aquí en la iglesia, que yo no voy ya a despedir los velorios. La gente me dice, ¿va a despedir el velorio? Yo no. Porque quieren que diga que el que se murió va al cielo. Y eso es mentira. Porque hay una lista aquí, en el capítulo 5, verso 5, que dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Cuando usted acepta lo malo, va a cambiar un día. Cuando usted lo acepta en su corazón, usted también está pecando contra Dios. El Señor quiere que no viva una religión en tu vida, que viva una rectitud en tu vida. El Señor quiere no un amor fingido, quiere un amor verdadero. ¿Tú sabes dónde está el amor verdadero? Cuando te duele las caídas de los hermanos. Para nosotros los pastores, los cuales tenemos que reservar en un cofre todas estas cosas que pasan a veces dentro de los hermanos y no es de comentario. Sufrimos mucho cuando oímos de caídas nefastas. Nos entristece el corazón. Pero tú sabes más que eso, le digo, Señor, ten misericordia de mí. Porque nuestra constitución humana no es buena. Y aquel que se dice en la Escritura que cree que no va a rebalar, que tenga cuidado. Hay que tener misericordia con los hermanos, porque cualquiera puede caer. Pero todavía hay una inyección que se llama arrepentimiento. Si logramos que las personas se arrepientan, puede comenzar otra vez los caminos de Dios. No me hable mal. ¿Quiere ver cuando estás mal? Te digo cuando estás mal. Cuando tú y tu pareja están en Cristo y te empiezas, pero tú siempre estás con Cristo. Tú siempre estás hablando de Cristo. No, tampoco así. Tú lo has cogido muy fuerte. ¿Sabes lo que te está diciendo? Ponte el termómetro. Que está caliente. Hay problemas. Tú nada más que la Biblia. Otro de las batallas. Y eso, si te equivocas, te aplasto. Pues como me dices que eres tan cristiano o tan cristiana, en cuanto te equivoques te aplasto. No. Tienes fiebre también, tienes que ponerte el termómetro. Las bendiciones que hemos recibido de Dios son maravillosas, hermanos, maravillosas. Están en toda la Biblia, en toda. El Señor diseñó tu vida para que fueras salva y no te perdieras. El Señor diseñó tu vida para que le adores. El Señor diseñó tu vida para que te sanes. El Señor diseñó tu vida para que seas santo y sin mancha delante de Él. El Señor diseñó tu vida para que rompas con el mundo. El Señor diseñó tu vida para que seas un adorador y una adoradora al Señor. Cada día, ayer fue ayer,
Hoy se acaba el día, mañana me tengo que levantar otra vez como el primer día a adorar a Dios. Porque nada de lo que hago lo puedo llevar en la bolsa. Pero lo que vivo en el nuevo hombre lo camino diariamente con él. No dejes que tu casa se caiga. No dejes que tus hijos se vayan. No lo dejes. Lucha con rodillas, con oración, con ruego, con súplica delante de Dios. Sé testimonio vivo de Dios que nos ha salvado. Es la misericordia más grande que Dios puede tener en un ser humano. Es que nosotros podamos entender y recibir el regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas personas usted le habla de Cristo y no le interesa? ¿Cuántas personas usted se le ha acercado y le ha cambiado la conversación? Y muchas veces te dicen, bueno, yo creo a mi manera. Pero es que a la única manera que se cree es en Cristo. No hay otra manera. Él es el único camino. Es el único que nos da salvación. Es el único que nos ha prometido. Es el único que está conmigo día y noche. Es el único que vive en mi interior y me alimenta. ¿Qué más quiero? Bendito sea el Dios que nos ama con un amor tan diferente. Es tiempo, hermano. A veces digo, la iglesia de hoy le cae atrás a los cristianos para que vengan. La iglesia de hoy se pasa la vida suplicando a la gente, haciéndole gracia, poniendo conciertos musicales. No. Es un regalo. Y si usted no quiere el regalo, no lo tome, déjelo pasar. Que habrá otro que lo tomará. Porque no hay mayor regalo en el mundo que la eternidad. Wow. Lo que está en el corazón de uno, conectado con el Espíritu de Dios, se manifiesta en su andar diario. No hay que enseñarle a nadie nada. Sale por sí solo, porque somos luz en medio de las tinieblas. Traemos paz en medio de la discordia. Hablamos de sabiduría que proviene de Dios que es de los cielos. Vivimos una vida diferente. Tú los extrañas, le dicen unos muchachos a otros. Sí. La diferencia es que yo vivo como Dios quiere y no como el mundo quiere. Por eso luzco extraño. Pero tú no haces lo que nosotros hacemos. No me hace falta. Dios guía mis pasos todos los días. Esas son las respuestas maduras de los cristianos. Wow, bendito sea Dios. Bendito sea mi Dios. Bendita sea su palabra. Porque es vida. ¿Lo cree? ¿Recibió vida? Nos paramos. Un pastor no puede decidir por la vida espiritual de nadie. Un pastor no puede entrar dentro de la persona. Un pastor solamente predica la escritura sin sacar el texto de contexto. Un pastor trae vida a una iglesia que necesita ser resucitada porque es cuerpo de Cristo. Siendo Él la cabeza en todo. Dios es la cabeza en todo. No se emocione por las palabras que se digan de un púlpito. Viva la palabra que está escrita en las Escrituras. La sabiduría viene de Él. La decisión es de usted. Así que si alguien quiere oración, si alguien necesita, si alguien de los que están conectados con nosotros necesitan oración, pueden escribirnos a nuestra página. Si alguien entiende que la vida
está escondida en Cristo Jesús. El amor de Dios es infinito, no lo entendemos. Si alguien se cae, le caemos arriba. Sin embargo, Dios lo levanta. Y Dios le pregunta, ¿quiere ser restaurado? A veces tenemos que pasar por valles de sombras para darnos cuenta la vida en Cristo. A veces el Señor nos colma de bendiciones todos los días. Somos colmados de bendiciones y todavía estamos pidiendo más. Aprendamos a conformarnos con lo que Dios nos ha dado y dar gracias por lo que tenemos. El Señor sabe todas nuestras necesidades, pero la necesidad más importante es la que Él tiene presente, que es la comunión con Él. Una verdadera comunión. No es venir a la iglesia, es tener comunión con Él. Es salir de la iglesia hoy y seguir la comunión, y llegar a tu casa y tener la comunión, y abrir los ojos mañana alabando y adorando a Dios, y es tu comunión. Esto es lo que te hace diferente. El proceso de la renovación de la mente va pasando al punto que llegas a entender que la vida que estás viviendo ni te la imaginabas. Porque cambió tu rumbo y tu dirección y ahora eres una criatura nueva. Simple y llanamente, termino con esto. El hombre nuevo está adentro. El que Dios está rescatando está adentro. El que nació por el Espíritu de Él está adentro. Y este hombre nuevo que ha nacido en ti, ha nacido ahora, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, por haberle creído al Hijo. Amén. Inclinamos nuestro rostro como dándole gracias al Señor y agradeciéndole por todo lo que tenemos hasta el día de hoy, por el hambre que tengo, por los zapatos que me faltan, por la camisa que se me rompió, porque nada de eso es importante en mi vida, Señor. Lo importante es que llegaste a mi vida y te quedaste en mi vida. Lo importante es que rompiste con todos los ídolos vanos que yo tenía en mi corazón y con toda mi equivocación y mis errores y mis pecados, y me has perdonado. Gracias, porque tú me has dado vida juntamente con Cristo Jesús. Y mi espíritu goza de la presencia de Jesús. Ahora soy una nueva criatura. Ahora tengo una nueva vida. Ahora tengo por qué vivir para anunciar tu evangelio y predicarle a todos los que se pierden, empezando por los de la casa, empezando por nuestros hijos. Sentarlo y hablarle serio. Mijo, tú puedes tomar tu decisión. Mija, tú puedes tomar tu decisión. Pero lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que el mundo te ofrece. Por eso, Señor, te damos gloria y honra a ti. Por esa palabra de poder que penetra en nuestros corazones y queda para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.